Buenos días, les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Una vez más nos reunimos en torno a darle alabanza, gloria, honra y honor a nuestro Padre Celestial. Y en esta mañana quiero saludar a cada uno de mis hermanos de la iglesia de Cudico, pero también a cada uno de nuestros amigos, de todas las personas que acceden a estos medios y que podrán ser bendecidas con estas alabanzas y también con la palabra del Señor que tendremos en esta mañana a cargo del pastor Nicolás Hernández. Para comenzar, quiero invitarles a orar y a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos dirija en esta reunión y sea también Él agradado en todo lo que tengamos para darle la gloria a su nombre. Amén. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para saludar al Señor y para agradecerle. Padre, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, vamos a su presencia en esta hora, con gratitud profunda en nuestro corazón, por su infinito amor, ese amor que no se agota nunca. Señor, ese amor que nos comprende, ese amor que se expresa con fidelidad hacia nosotros, con su gracia de cada día, Señor, con sus misericordias que renueva cada mañana, donde somos bendecidos infinitamente. Padre, le queremos agradecer por este nuevo día de vida, por la salud con la que estamos, Señor, por su presencia en nuestras vidas, por su obrar diario. Señor, queremos darle honra, queremos glorificar su nombre con alabanzas que le exalten, con alabanzas que hablen de su gran poder, de su soberanía, Señor, y de su entrega. Padre, gracias por este momento que estaremos, Señor, delante de su presencia para bendecirle, para honrarle. Señor, que todo esto sea para la gloria de su nombre, para que usted reciba el honor y la honra que solo usted es digno de recibir. Queremos, Señor, que usted bendiga todo, se agrade de todo. Le damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos de poder también, Señor, poder hacer todo esto. No todos tienen esta libertad de poder alabarle, de poder escuchar su palabra. Y eso se lo queremos agradecer. Gracias, Señor, dejamos todo delante de su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en la primera carta de Timoteo, que la escribe Pablo. Y Pablo le da una carta muy fraternal a Timoteo y especial, donde lo instruye. Timoteo era un joven líder que estaba a cargo de las primeras iglesias que se formaron, la iglesia primitiva que llamamos. Y le dice así en el primer capítulo de esta carta, en el verso 5. Le dice: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Ese es el propósito de toda la instrucción de Pablo a través de todas sus cartas, que nosotros podamos tener amor en nuestro corazón, pero que esté puro nuestro corazón, que nuestra mente siempre esté limpia y seamos sinceros en nuestra fe. Después de esta palabra, vamos a entonar el himno número 15, que está a cargo de la familia Ulloa Puelpan. ¡Cuán grande es Él! Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, abrir tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Con esto en nuestra mente vamos a ir a la reflexión de la palabra a cargo de nuestro pastor Nicolás Hernández. Deseamos y rogamos de que el Señor esté bendiciendo cada una de sus vidas. Sean nuevamente muy bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, visitas, familia, amigos que nos acompañan en esta hora. Damos gracias al Señor porque nos ha ayudado a ir llevando esta prueba que ha venido en forma de pandemia, porque el Señor nos ha fortalecido cada vez más, nos ha aferrado incluso cada vez más a Él y a la fe en su nombre. Quiero invitarles a que reflexionemos entonces en lo que es la palabra del Señor. Y partimos diciendo de que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento narra la palabra de que en varias ocasiones se vieron envueltos en lo que es una cautividad o en lo que también se llama como esclavitud. Es conocida y es real la historia que se habla allí en el libro de Éxodo, la esclavitud en Egipto de este pueblo y cómo entonces este pueblo estaba sufriendo, estaba gimiéndole al Señor para que fuera Él que lo rescatara. Y la palabra nos dice que Dios lo sacó con brazo extendido, con mano fuerte de aquel lugar, por medio de milagros, por medio de prodigios, por medio de señales, o lo que también se conocen como plagas. Pero no fue la única ocasión en que el pueblo de Dios estuvo preso o estuvo esclavo en una nación que no era la suya. Cientos de años más tarde, Dios le dijo que si escogían quebrantar el pacto que habían hecho con Él de obedecer sus mandamientos, de andar en sus caminos, Él permitiría que se fueran también entonces como esclavos a otras naciones nuevamente. ¿Y qué cree que pasó? El pueblo cayó nuevamente en pecado y rompió el pacto que había hecho con su Dios. A pesar de las advertencias continuas, constantes de Dios por medio de los profetas, Israel y Judá escogieron rechazar a su Señor y participar en la adoración de ídolos o de dioses extraños, como también se nombra, que la palabra nos dice que tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, además de cometer las mismas prácticas que son abominables delante del Señor, las mismas prácticas que hacían ellos como pueblo. Fiel a su promesa, Dios trajo a los asirios y a los babilonios sobre este pueblo para que se lo llevaran cautivos, para disciplinar a Israel y a Judá, quienes se habían alejado de Él. El llamado auxilio había llegado. El pueblo cayó en una crisis. Dios disciplinó a su pueblo por 70 años. El final de esta historia y cómo Dios los perdonó y permitió que luego volvieran a Jerusalén comienza como leeremos hoy con el decreto de Ciro allí en Esdras 1. Y lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor. Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías. En el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino, de palabra y por escrito, lo siguiente. Así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén, que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén, que está en Judá, para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Todos los que se queden, sea cual sea el lugar donde residan,
ayuden a los que se van y denles oro, plata, ganado y cualquier otro apoyo que puedan darles, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Señor que está en Jerusalén. Los patriarcas de las familias de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos en quienes Dios despertó el deseo de reconstruir el templo del Señor, se prepararon para ir a Jerusalén. Los que vivían en los alrededores les ayudaron con oro, con plata, bienes y objetos de valor, y ganado, además de toda clase de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro ordenó sacar los utensilios que habían estado en el templo del Señor y que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén para ponerlos en los templos de sus dioses. Mitríades, tesorero del rey Ciro de Persia, hizo lo que el rey le mandó y entregó uno por uno los utensilios a Sesbazar, jefe de Judá. Oremos un momento al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta hora podemos estar unidos y en el mismo sentir aún en la distancia, porque es la unión a ti, Jesús, la que nos une como hermanos. Eres tú que nos une en un mismo sentir, eres tú que nos une en un mismo deseo, Señor. Te alabamos y te agradecemos, Señor, por ello, y también porque podemos estar en esta hora meditando y reflexionando en lo que es tu palabra, Señor, y permite que ella, Señor, obre en cada uno de nosotros. Desde ya te lo rogamos, Señor. Úsame también a mí, Señor, como un instrumento en tus manos. Y anhelo, Señor, poder predicar tu palabra, y tú sabes, Señor, la alegría que trae a nuestras vidas el poder escucharla, el poder estar profundizando en ella, Señor. Obra de forma poderosa, Señor, en cada una de las personas que están escuchando este mensaje y que están participando de este culto, Padre. Delante de ti, Señor, dejamos todo está en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quizás usted se puede estar preguntando en esta hora, ¿quién fue Ciro? Ciro fue un rey de Persia, un rey que conquistó Babilonia. Y el libro de Esdras comienza con un decreto de este rey Ciro, un año después de que él conquistara Babilonia. Y este decreto en específico se habla un año después de que él estuviera como rey, para que los judíos regresaran a Jerusalén. Pero ¿quién fue Esdras? También se puede estar preguntando usted. El significado de este nombre es muy especial. Dios auxilió, Dios libró, Dios ayudó, y se refiere al sacerdote o escriba conocido, célebre, líder de la nación de los judíos. Fue un hombre instruido en la ley, y probablemente fue el mismo quien escribió, dicen los eruditos, su libro, y también incluso el libro de Nehemías, los cuales anteriormente se pensaba que eran uno solo. El propósito de este libro es mostrar la fidelidad de Dios y cómo llevó a cabo su promesa de restablecer a su pueblo nuevamente en su tierra. Y el gran tema que se habla en este caso es el regreso de los judíos y la edificación del templo, o lo que era entonces, y veremos también en esta hora, el lugar de adoración del pueblo. Dios despertó el espíritu del rey Ciro y del pueblo para cumplir su objetivo. Y quiero llevarlo a reflexionar en esta frase que sale tanto en el versículo 1 y en el versículo 5, donde dice: Dios despertó su espíritu. Pero usted se puede estar preguntando, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Otras versiones de la Biblia lo aclaran y quiere decir que Dios movió el corazón, o que Dios dispuso el corazón de estas personas. Pero entonces también puede estarse preguntando, ¿Dios le movió el corazón tal vez de forma física? No quiere decir esto. Quiere decir que Dios
en su soberanía, en su voluntad que es perfecta, que es buena, como nos dice la palabra, actúa en los sentimientos, en la voluntad y en los deseos en el corazón de las personas, para llevarle a actuar según su propósito. Y es por eso que le he puesto como título a este mensaje, un corazón movido por Dios. Y entonces quizás se preguntará ahora, pero ¿y para qué dice todas estas cosas? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Si es la historia de un pueblo entero la que usted me está contando, no de una persona. Ya no estoy agarrando, como se dice, lo que usted me quiere decir. Lo que quiero decir primero, hermano, hermana, es que al leer este capítulo se entiende el Dios que adoramos, el Dios para quien no existen límites. Creemos y adoramos al Dios de lo imposible, su voluntad, su poder, su actuar, su ser. No tiene barrera de nación, no tiene barreras de idioma. Y para mostrar esto, Dios movió el corazón de muchas personas. Esdras deja 2 ejemplos de personas en que Dios obró. El primero es el rey Ciro de la nación de Persia, a quien Dios dice la palabra que movió el corazón, siendo un rey de una nación pagana que probablemente adoraban la naturaleza, la fertilidad, dicen algunos, los cielos, y tenían tribus grandes de magos y de sacerdotes paganos. En él actuó Dios para que dijera a todos, como nos dice este capítulo 1, de forma oral, de forma escrita, que ayudaran al pueblo del Señor para que reconstruyeran el templo, que le dieran oro, que le dieran plata, que le dieran ganado y cualquier ayuda al pueblo del Señor, para que pudiera regresar a su tierra y reconstruir el templo. Y esto es lo que nos dicen los versículos 2 y 3. Pero no solo obró en ellos, sino también Dios actuó en un pueblo completo, en cada una de las personas que pertenecían al pueblo de Dios, despertando en las distintas personas el deseo de reconstruir el templo del Señor y junto con eso adquirir la libertad de su esclavitud. Pero esto no queda solamente en el pasado. Dios es quien sigue obrando aún hoy, moviendo nuestros corazones también para reconstruir. ¿Y qué voy a reconstruir? Puede estarse preguntando usted. ¿Acaso tengo que reconstruir algo igual que el pueblo? Y yo te respondería, querido, querida, que puedes reconstruir tu lugar de adoración, tu lugar de devoción. Para los judíos era un lugar físico, era el templo su lugar donde ellos adoraban, un lindo lugar de adoración construido por muchas personas y durante también un tiempo extenso de muchos años, el cual era muy importante. Ellos se reunían en ese lugar como pueblo y se comunicaban con Dios y Él respondía por medio de los sacerdotes. Era un lugar importante que había sido destruido, que había sido demolido, hecho pedazos por los asirios, por los babilonios, por los pecados de Israel, que se habían apartado de su Dios. Pero la gran noticia es que ahora debían reconstruirlo, volver a edificarlo después de 70 años. Y puede que usted todavía se esté preguntando, ¿y qué tiene que ver este templo conmigo? Se seguirá tal vez preguntando. El templo y lo destruido que se encontraba es el símbolo de cómo se encontraba la nación o el pueblo de Dios, con su adoración y comunión destruidas con Dios. No se trataba entonces solo de un lugar material, con su muro de piedra e implementos preciosos que usted conoce habían en el interior de él, como se nombra incluso cuando le da instrucciones a Salomón. Para ellos significaba un lugar de adoración y de cercanía con Dios. Y ahora le pregunto también a usted, ¿cuál es su lugar? ¿Cuál es tu lugar de adoración? Y usted me podría decir, la iglesia de Cudico o el templo donde yo asisto. Yo le diría, muy bien, este es su lugar.
o el templo también donde usted va. Pero en este tiempo de pandemia, que no has podido ir al templo o no has podido estar acá en este lugar o el lugar donde tú asistes, ¿cuál ha sido tu lugar de adoración? Y ahí te das cuenta que tu lugar de adoración va más allá de un lugar físico y que tiene relación entonces con los minutos, con las horas que tú estás y apartas para estar con tu Señor. En la devoción, en la confianza de la oración, en el descanso que trae esta oración a nuestras vidas, en la lectura de su palabra, en la gratitud al Señor por tus alegrías. Te vuelvo a preguntar ahora entonces, ¿sabes cuál es tu lugar de adoración? ¿Cómo está ese lugar de adoración? ¿Derrumbado, firme y edificado? ¿O tal vez ha sido cambiado o movido o tal vez incluso abandonado en este tiempo de pandemia? Tal vez ese lugar de adoración está lleno de telarañas, deshabitado, oscuro. Entonces aquí sí podemos aplicar la palabra del Señor y se entiende el llamado a reconstruir nuestro lugar de adoración. Entonces también ese llamado es: no dejes pasar más tiempo, renueva el tiempo de adoración a tu Dios. Y usted podría seguirse preguntando, ¿acaso tengo que reconstruir igual que el pueblo? Puedes, e insisto, puedes reconstruir tu comunión con Él. El llamado de Dios era más profundo aún. El pueblo cayó en una crisis antes de la invasión babilónica, quedando en ruinas. Israel había pecado, había rechazado los mandamientos, las leyes que el Señor le había entregado. Habían participado en la adoración de supuestos dioses falsos, como decía anteriormente, dioses extraños, además de cometer las peores prácticas de idolatría. Habían perdido su comunión con Él. Pero se cuenta que a pesar de los pecados de Israel, antes de la invasión, aún estando en el exilio, habían conservado los libros, habían conservado parte de lo que es la palabra del Señor. Y en medio de la aflicción, y mire cómo esto se puede aplicar a nuestras vidas, en medio de la aflicción que estaban pasando, en medio del dolor que ellos estaban pasando, el pueblo comenzó a leerlos, a atesorarlos en su corazón. Fue ahí entonces cuando Dios volvió a tener misericordia de ellos. Y ellos se arrepintieron, se volvieron al Señor. Después de tanto negar a Dios, reconocieron que ellos habían sido infieles y que no podían vivir sin Dios. La reconstrucción entonces tiene un doble significado, o como también decimos, tiene un doble sentido. Primero, la reconstrucción sí tiene que ver con algo material, pero también con el lugar de adoración del pueblo, con el lugar de devoción a su Señor. Y segundo, la reconstrucción y libertad de esclavitud física, ya que probablemente tenían en aquel lugar duros trabajos por la presión que tenía la nación ajena sobre ellos, la esclavitud a los falsos dioses y costumbres. Pero también esto tiene otro significado, una reconstrucción espiritual en su relación con Dios, la cual estaba dañada con el pecado del pueblo. Necesitaremos reconstruir algo en esta hora. ¿Habrás dejado algo atrás en tu caminar de fe? ¿O quieres que Dios mueva tu corazón y te despierte a una nueva relación con Él? Él lo puede hacer hoy. Él puede darte libertad en esta hora, sanarte si estás dañado o en ruina por las duras batallas diarias que te ha tocado vivir. Él conoce tu corazón y puede ayudarte entonces en esta hora. Empieza hoy con una nueva comunión con Dios. No importa lo destruido que esté tu lugar de adoración o lo malo que haya sido. Solo Él, solo Dios
tiene el poder suficiente para ayudarte. Permite entonces que sea Dios quien despierte en ti el deseo. Pidamos perdón por los muchos momentos que no hemos querido escucharle, cuando ha movido tu corazón a estar con Él, por estar ocupado en otras cosas. El Señor en esta hora te invita a reconstruir tu lugar de adoración, tu comunión con Él y tu amor por Él. El Señor te bendiga. Después de haber escuchado la palabra del Señor, mis amados, tengo información para darles para esta semana. El miércoles es un día de ayuno y oración. Las peticiones están a través del WhatsApp de la iglesia. También a las 19:30 horas, el pastor envía la reflexión de la palabra para este día, y posterior a eso, a las 20 horas, tenemos la reunión de oración a través de la plataforma Zoom. El día jueves, también a las 20 horas, tenemos estudio de la palabra del Señor, también a través de la plataforma. El día sábado tenemos oración y ayuno a través del distrito, y nos corresponde a nosotros como iglesia desde las 13 a las 14 horas estar orando. Y el domingo una reunión similar a esta también para alabar el nombre del Señor. Y para despedirnos, les vamos a pedir a nuestros hermanos que ellos van a entonar el himno Tú dejaste tu trono. Posterior a eso entonarán una hermosa alabanza que dice Yo solo espero ese día. Mis amados, el Señor les bendiga y gracias por acompañarnos en esta reunión.